Capítulo 2. Criterio de renivelación y cimentaciones en el Valle de México. Introducción. A fin de conocer las características que ocasionan la inestabilidad de las estructuras y establecer criterios generales de diseño mediante los cuales se juzgue la condición estructural de edificaciones construidas sobre suelos cuyas condiciones estratigráficas indican la presencia de terrenos blandos, se revisarán criterios para establecer la estabilidad estructural. Se ha comprobado que la inestabilidad de una estructura depende de las cargas verticales. Para fines de análisis de la estabilidad es necesario establecer la distribución de todas las cargas verticales y el efecto de fuerzas horizontales. Diversos autores coinciden que las fallas estructurales se deben en la mayoría de los casos a fallas en su cimentación. Evaluación de las cimentaciones. La mayoría de las fallas son usualmente ocasionadas por el poco manejo e interpretación del profesional responsable, así como de acciones ambientales o fenómenos extraordinarios, o el mal cálculo en la relación de la estructura y la falta de conocimiento. Las fallas se pueden dividir en cuatro grupos. Fallas en mecánica de suelos, que son la carencia o deficiencia de la información que se tiene en la información sobre el suelo, sobre el subsuelo. Fallas en el diseño estructural, que se dividen en dos, que son superestructuras y subestructuras. Que son las superestructuras, se trata sobre el conocimiento de la magnitud y superposición de las cargas transmitidas, y las subestructuras, que es el desequilibrio entre fuerzas y momentos. Las fallas en el proceso constructivo se dividen en excavaciones, métodos por bombeo impropios, construcciones defectuosas y control de la construcción. En excavaciones tenemos por bombeo excesivo, se manifiesta afectando las colindancias, las fallas de fondo, estabilidad de taludes y expansión excesiva. El método de bombeo impropios por modificación de los suelos y fallas en el fondo de excavaciones. En construcciones defectuosas por personal no capacitado, diseño, fabricación e hincado de pilotes deficientes, equipo de perforación e hincado limitado y poco eficiente, cambio e incremento de cargas en pilotes y pilas, distribución incorrecta entre pilotes y pilas, hundimientos durante la construcción de pilas, pilotes y cajones, inestabilidad en las excavaciones y fondo de perforaciones para pilas y pilotes. Control de la construcción, ausencia de asesoría, control y supervisión de mecánica de suelos, asesoría y controles deficientes por observación o mediciones incompletas, deficientes o fuera de tiempo, así como la falta de asesoría y suspensión provisional de obra. Estudios de mecánica de suelos. Bueno, las fases que se realizarán para el estudio de mecánica de suelos son los programas de exploración y pruebas de laboratorio representativos en las condiciones reales del suelo, criterios para determinar las estratigrafías, así como las cargas propias del suelo y cimentación, criterios para selección y diseño geotécnico de las cimentaciones, establecimiento de especificaciones y normas de construcción, asesoría y control durante la construcción. Estas fases podrán llevarse a cabo de manera independiente o conjunta con la finalidad de definir oportunamente las condiciones del subsuelo, evitando imprevistos que pudieran complicar la ejecución de la obra. Renivelación con lastre. Este sistema consiste en sí en colocar una carga encima del suelo para que así para que haya un desplazamiento vertical en las zonas más altas de suelos blandos. Bueno, lo que es renivelación se trata de hacer una gran excavación y este material que se excava puede usarse, es un material de relleno que puede utilizarse. Bueno, se hacen las grandes excavaciones, se tiene que tomar en cuenta todo lo que son los recalces, pues, si no el suelo caería encima de la excavación que se está realizando. Bueno, es un método muy importante, ya que como se puede observar en la imagen, son grandes perforaciones, no son pequeñas. Y bueno, se toman en cuenta los niveles, ¿no? El nivel de piso terminado, el nivel de desplante de cimentación, el nivel de excavación y el nivel máximo de excavación. El mejoramiento por medio de inyección. Bueno, acá se inyecta en el suelo un material el cual permite que, reforzándolo mientras se realiza excavaciones de pozos. Es considerado de gran utilidad para rellenar oquedades, formas por efecto de vibración o de la erosión de suelos glandulares. Mejoramiento por medio de inyección. Bueno, este método nos sirve para mejorar el suelo, bueno, reforzando la manera temporal mientras se realiza la excavación de pozos. Es considerado de gran utilidad para rellenar oquedades, formas por efecto de la vibración o de la erosión de suelos glandulares. Es útil para recimentar uniones y excavaciones profundas colindantes con estructuras resistentes. La inyección se lleva a cabo desde el nivel del terreno, evitando así la necesidad de apuntalar. Por su parte, el muro de tierra consolidada actúa como muro de contención al excavar cerca de cimentaciones existentes. Bueno, como se ve en la imagen, por el medio de los barrenos, que son sirven para la inyección, bueno, está la masa del suelo cementado, que sería por debajo de la cimentación existente. Y bueno, se puede observar en esta imagen cómo es el mejoramiento por medio de inyección química, y en la otra tabla, en la otra gráfica, se puede observar cómo es que mejora el suelo dependiendo del tamaño del agregado. Bueno, la modelación a base de pilotes de control, el tipo Picosa, creado por el ingeniero Manuel González Flores. Como medio de recimentar edificios con asentamientos exhaustivos, se usa este método, el cual consiste en apoyar el pilote de manera
que los pilotes que de punta en un estrato existente. Los pilotes de punta no reciben exactamente la carga del edificio, sino que el pilote atraviesa la losa de fondo para ser cargado a través del sistema de control. Bueno, es todo un dispositivo de control que lo veremos también cómo usan, no sé, pues, sus partes son el ancla espárrago, la tuerca, rondana, el cabezal o puente, las celdas de deformación, estabilizador de concreto, cabeza media caña, ancla, araña, cabeza de pilote y estopero. Características del sistema. La carga aproximada que puede transmitir cada cubo de madera es de 2.5 toneladas. Tras ser comprimido las celdas hasta su límite elástico, los cubos pueden seguir deformándose, con lo que se logra un descenso igual del terreno y de la estructura. Además, los pilotes penetran dentro del edificio descomprimiendo las celdas de deformación sin modificar la carga del pilote que va soportando. Al descender igual la estructura se desplaza la arcilla adherida a los pilotes, aprovechando esto de manera que incrementa la resistencia. La capacidad de carga por punta se va para dos tipos de suelos que son cohesivos y friccionantes. Para el caso estudiado actualmente, bueno, ahora es para suelos cohesivos, que son las arcillas. Bueno, cuando hay un estrato blando en la capa de apoyo del pilote, deberá verificarse si la H del suelo resistente es suficiente en comparación del ancho del diámetro de la cimentación. Condición estática. Bueno, como se puede ver, se produce por el peso de la propia estructura, más la carga viva, más la carga reducida, y el peso disminuye la excavación de la losa. Bueno, en la condición sísmica, de igual manera, es un incremento de vertical, alterando las condiciones estáticas. Bueno, ahí se puede observar pilotes en punta, pilotes de fricción y pilotes de control bajo dos condiciones. Los pilotes de punta, como se conocen, son los que se apoyan sobre un suelo firme. Los pilotes de fricción son los que no se apoyan sobre el suelo firme y funcionan, bueno, como se dice, ¿no? En fricción se apoyan en el suelo. Y los pilotes de control que son mediante dispositivos. Y en otra imagen, por condición sísmica, se ve las fuerzas que daría el incremento sísmico. La cimentación. Introducción. Previo a comenzar cualquier tipo de recimentación, sea preventiva o correctiva, se deberá realizar una investigación detallada del subsuelo que conforma el sitio del estudio. Esto se lleva a cabo tras la obtención e interpretación de muestras de tipo alterado e inalterado. A través de ello se determinan las capacidades de carga admisibles del subsuelo para desplantar las nuevas cimentaciones. La recimentación deberá llevarse a cabo en un estrato de menor compresibilidad en función de la profundidad del estrato resistente. En ocasiones es necesario emplear pilas o pilotes. Bueno, acá se puede ver la cimentación donde se ha usado lo que es la recimentación en lo que son superficiales y profundas, dos tipos. Las superficiales es en el mismo suelo, solo que agranda la superficie de contacto que tendría con el suelo, y las profundas serían el uso de pilotes que llegarían hasta el estrato resistente. Recimentación y excavaciones. Los asentamientos se acentúan más cerca de la superficie de excavación y se reducen conforme se alejan de la misma. Si la estructura a recimentar se localiza cerca de la excavación, es conveniente combinar la recimentación con los soportes pertenecientes a la excavación, anteguías. Podrían ser vigas de acero insertadas en orificios perforados previamente. Bueno, acá se ven donde se tienen que hacer para hacer la cimentación, las excavaciones. Bueno, se tendría que poner, bueno, hay dos tipos que son los metálicos híbridos, que no sería el metálico, se pone una viga de acero debajo de la cimentación y una losa de concreto debajo también de la cimentación, que serían los elementos híbridos. Bueno, siempre hay que tener en cuenta lo que son las calzaduras de la cimentación, lo que serían las que soportarían los esfuerzos laterales, las cargas laterales transmitidas, para que así no falle la estructura y no se desplome. Recimentación Recimentación de zapatas corridas. Se forma una franja de cimentación que consiste en excavar zanjas debajo de la cimentación de la zapata existente, las cuales se rellenan de concreto ciclopio hasta la superficie de la cimentación existente. El nivel de concreto de la cimentación deberá sobrepasar de 5 a 10 centímetros para que agarre la adherencia entre las dos capas. Se requiere asegurar la distribución uniforme se puede echar a presión o grout autonivelante para que tape todos los huecos de ambas cimentaciones. Bueno, acá como se ve son las cimentaciones corridas, la viga de soporte que se tenía que utilizar, y bueno, la excavación donde se recimentaría con un concreto ciclopio. Las cimentaciones con pilas. Bueno, acá por la forma, se divide por la forma de la colocación de la viga, que es una A apoyando en los muros de cimentación en la viga de soporte. B. Insertando vigas de acero en las ranuras en ambos lados del muro de cimentación. C. Colocando dados de concreto debajo de las zapatas y los muros, los cuales tendrán perforaciones longitudinales
por el cual se forman conductos donde pasará el perfil de acero templado de alta tensión. D. Habilitando cables tensados desde la ranura de la cimentación de los muros. Este método no funciona si el muro de cimentación y la cimentación carecen de seguridad estructural. Bueno, el sistema Pinford, que es la recimentación de pilas, consiste en colocar ménsulas de concreto precolada debajo de los muros. Se quitan los ladrillos, se coloca una viga rigidizando la cimentación y así se emplea la excavación debajo de las vigas. Para las pilas individuales y así finalizando, se transfiere las cargas a las pilas. Se emplea para recimentar los muros que soportan cargas. Bueno, esa es una imagen de la ménsula de Pinford. Bueno, la cimentación con pilotes que se realizaría en cada eh, bueno, cada elemento estructural. En la zapata corrida y se puede ver la ubicación de los pilotes en las columnas el grupo de pilotes y en la cubierta de cantilever de pilote, bueno, como dice acá. Los números y grupos de pilotes se dan según la carga que debe soportar. Se debe tener en cuenta que si los pilotes en los grupos están separados, será mayor su carga a soportar. Casos para recimentar los pilotes: recimentación de muros, recimentar las columnas. Si no se puede trabajar con pilotes, se instala el sistema cantilever, como se mencionó antes. Estas son las vigas cantilever. Cantilever se pueden hincar los pilotes en forma alternada a lo largo de la viga, cuidando así la excentricidad para las cargas. El diseño de la viga encubierta y las vigas de cubierta que pueden usar los momentos flexionantes. El diseño considera la carga de un triángulo sobre el muro de la viga, siendo los momentos flexionantes el peso por longitud sobre 8, viéndose así en la figura. Bueno, este es un sistema de como fuera una viga y una carga distribuida, ¿no? Y la estabilización por congelamiento. Consiste en realizar numerosas perforaciones donde se inyectaría aire comprimido a bajas temperaturas. Bueno, esto sirve más que todo para que el suelo tenga, donde la presión del agua pueda permitir trabajar, para que no se desmorone el suelo. Entonces, al estar congelado, permite una fácil, o sea, una gran trabajabilidad sobre el terreno que se quiere trabajar. Gracias.